Muy buenas tardes, amigos de Detona, que nos escuchan en toda la República Mexicana y en muchos otros países en los cuales le damos la bienvenida. El día de hoy tenemos un programa muy especial, pero de veras muy especial, porque en México y en general en muchos países se cometen injusticias, pero esto no es excusa como para destacar la injusticia que se está cometiendo en contra de la familia Castillo Cuevas. Le doy la bienvenida a Alonso, le doy las gracias por estar aquí con nosotros, porque nos va a permitir compartir no solamente el problema que está viviendo, sino también sus sentimientos, y quiero decirle que estamos con él. Solidariamente estamos contigo, Alonso, y con tu familia. Bienvenido, Alonso. Muchas gracias, Raúl, por esa presentación, por las palabras, la solidaridad y un abrazo a toda la gente que te sigue y a Detona, por supuesto. Muy bien, Alonso. La primera pregunta es obvia. ¿Cuál es la relación de la familia Castillo Cuevas con Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República? Mi abuela, Laura Morán Servín, fue la pareja durante 52 años de Federico Gertz Manero, el hermano del fiscal, y de ahí, Raúl, es donde proviene nuestra relación con el fiscal general de la República. Y tu abuela, perdón, era la mamá de tu mamá. Exacto, mi abuela tiene 3 hijos, mi madre, Alejandra Cuevas Morán, mi tía, Laura, y mi tío Pepe. Las personas que están involucradas en esta denuncia que lleva ya 6 años maquinada por el fiscal general de la República fue en contra de mi abuela, Laura Morán Servín, y mi tía, Laura Cuevas, y mi madre, Alejandra Cuevas. Esta demanda a la cual tú estás mencionando en este momento, ¿por qué se origina en contra de tu abuela? Vamos a hacer un resumen breve para la gente que no conoce la historia. Ya entablamos de alguna manera cuál es nuestra relación con el fiscal. 52 años, Raúl, pasó mi abuela con Federico, una vida cordial, llena de armonía. Realmente fueron 52 años, más de medio siglo juntos. Yo tengo 44 años, por lo que toda mi vida pues vi a Federico como el esposo de mi abuela, estuvo en todos los momentos importantes de nuestras vidas. Y en 2015 es cuando la historia de mi familia da un giro vertiginoso, porque en ese verano de 2015 mi abuela tenía 88 años, Federico tenía 82. Federico con 82 tenía problemas en la vista, tenía inicios de demencia, tenía un marcapasos en el corazón y distintas condiciones de salud. Entonces mi abuela con 88 años decide contratar a 2 enfermeros para que la apoyen a cuidar a Federico dentro de la casa. Pasan un par de días, Raúl, y como nota mi abuela que Federico sigue medio malón, le marca a quien fue su cuñado por más de medio siglo, al fiscal general de la República, y le dice: oye, Alejandro, veo que tu hermano sigue mal. Le dice: no te preocupes, Laura, en este momento te voy a mandar a 2 médicos de la Universidad de las Américas, en donde en ese momento Alejandro Gertz era el rector. Llegan ese 24 de agosto los 2 doctores designados por Alejandro, y a partir de ese momento no solo complementan los cuidados que ya se le venían prestando en la casa, sino que asumen el control absoluto de la salud de Federico Gertz Manero. A esos 2 doctores Alejandro añade un tercero, a quien él en su momento califica como el mejor geriatra de México, el doctor Miguel Ángel Señal, y entre los 3 médicos se encargan de la salud de Federico a partir de ese 24 de agosto. Durante esa semana... Del 2015. De 2015. Durante ese 2015 tiene visitas de su hermano, de las propias hijas del fiscal general de la República, sobre todo de Victoria Gertz Loizaga, que vivía enfrente de la casa de mi abuela, por lo que iba a visitar a su tío Federico Gertz pues prácticamente todo el tiempo. Y el 29 de agosto de 2015, es decir, 5 días después de que el fiscal tome el control absoluto de la salud de su hermano dentro de la casa, es cuando este infierno
inicia. Alejandro Gertz Manero llega el 29 de agosto junto con Juan Ramos, que en ese entonces no era el subprocurador como lo es hoy, era su abogado. Llegan con un ejército de personas, guardaespaldas y demás funcionarios, interrogan a mi abuela, la meten al comedor a supuestamente interrogarla, cuando lo que realmente estaba ocurriendo es que el fiscal general de la República, con el séquito de ayudantes que llevaban, se llevan a Federico, porque la cama de Federico Gertz Manero estaba ya en la sala de la casa, y lo empiezan a arrastrar, se lo empiezan a llevar a la puerta de la casa. En ese momento, una persona que trabajaba durante años con mi abuela y Federico le avisa a mi abuela: oiga señora, se están llevando al licenciado. Mi abuela sale del comedor y ve como ya la cama hospitalaria del hombre que fue su vida a 52 años está ya en el jardín. Entonces mi abuela va al jardín, llega con Alejandro Gertz Manero, lo agarra del saco y le dice: Alejandro, ¿qué estás haciendo? Y le dice: me estoy llevando a mi hermano porque lo estás matando. Entonces mi abuela, así como tú, caray, le dice: Alejandro, ¿pero de qué estás hablando? ¿Cómo voy a estar matando a tu hermano? Uno, es la persona con la que llevo viviendo 52 años. Dos, son tus médicos quienes lo están cuidando. Tres, tus hijas están presentes día y noche. No me importa. Te advierto y te advierto. Me lo voy a llevar y lo voy a internar en el hospital ABC de Observatorio. Si tú o algún miembro de la familia se presenta a visitar a Federico Gertz, los voy a mandar a arrestar. Entonces, recapitulando, el 29 de agosto, que es cuando Alejandro llega sin orden de cateo, según está aprobado en el caso, toman fotografías, se llevan documentos y sustraen de forma violenta al hermano y lo internan en el Hospital ABC de Observatorio, en donde Federico, Raúl, se muere el 27 de septiembre de 2015, es decir, o sea, casi un mes después. Casi un mes después. Digamos que las últimas 5 semanas de vida de Federico Gertz Manero estuvieron bajo el cuidado exclusivo del fiscal general de la República. Y a partir de ese momento es cuando inicia esta batalla judicial que llevamos ya 6 años, pero te la voy a resumir muy conciso. Durante 5 años, Alejandro Gertz Manero, por más de que trata de hacer esta fabricación del delito, no le es posible. Las propias autoridades, en este caso la Fiscalía de la Ciudad de México, en 2 ocasiones dictaminan el no ejercicio de la acción penal porque no había ni conductas ni elementos. Exacto, no había nada, no había para atribuirle un delito ni a mi abuela, ni a mi madre, ni a mi tía. Entonces, después de 5 años de que Alejandro intenta una y otra vez, se topa con pared, la Fiscalía de la Ciudad de México archiva el caso. Y todo cambia en 2019, cuando Alejandro Gertz Manero asume el cargo como el primer fiscal autónomo en la historia del país. Y en ese momento, Raúl, el expediente de mi abuela, mi madre y mi tía lo envían a la Fiscalía Central para la investigación de delitos especiales y electorales. Entonces, el abogado, quien era el abogado en ese momento, Alfonso Jiménez O'Farrill, le llama a mi mamá y le dice: foco rojo, tu caso ya está en el búnker. ¿Cómo que el búnker, Poncho? Pues el búnker es este lugar donde están los casos de alguna manera prioritarios para el gobierno federal, para el gobierno de México. Pero no te preocupes, porque aunque sea el fiscal general de la República, no hay ninguna prueba y esto es una fabricación y Alejandro se va a seguir topando con pared. Nosotros... Una interrupción, mi estimado Alonso, para que la audiencia lo entienda. Sí. La Fiscalía de la Ciudad de México y me imagino que los juzgados también desechan los cargos que en el 2015 se establecieron, ¿verdad? Así es, Raúl, en dos ocasiones, porque Alejandro trató. A partir del 2019, cuando Alejandro Gertz Manero toma posesión de la Fiscalía General de la República, los vuelven a reactivar y se convierte en un delito federal. Así es, reactivan caray, esto me sorprende porque cómo lo pasan de un lado al otro, no se entiende. Exactamente, no se entiende, pero es que sabes que hemos nosotros aprendido con esta persecución de Alejandro Gertz Manero, que no importa la ley,
que no importa el Estado de Derecho, que no importan los códigos y no importa nada. Lo que importa es lo que digo yo y cómo hago todo un hilo de complicidades para lograr lo que ha logrado, que mi madre cumpla hoy 430 días ilegalmente encarcelada. Una mujer inocente, no dicho por mí que soy su hijo, dicho por las propias autoridades, una mujer que con documentos en mano estaba amparada, una mujer que tenía una suspensión. De nada sirvió ni su inocencia ni las leyes, porque mi madre cumple hoy 30 días ilegalmente encarcelada. Regresando a por qué lo envían, pues porque se le dio la gana al fiscal general de la República. Entonces el abogado nos dice, no se preocupen. Sin embargo, acelero en el tiempo, llegamos a septiembre de 2020 y el mismo Jiménez O'Farrill, el abogado que durante 5 años le ganó todas las instancias a Gertz, le habla a mi mamá y le dice, te tengo que dejar el caso porque las amenazas no solo ya son en mi contra, le dice el abogado, le dice, tú sabes, Alejandra, que yo llevo amenazado por Gertz Manero desde que tomé el caso, pero ya las amenazas de Gertz, ahora que está como fiscal, ya se extendieron a mi familia y te tengo que abandonar el caso. Como se pueden imaginar, mi familia entra en shock, mi mamá entra en shock, porque un caso tan complicado en donde tienes un abogado que ha ganado 5 años el juicio y de pronto te llama, te dice que ya el caso está en la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Especiales Electorales y poco tiempo después nos renuncia. Entonces, al renunciar a la defensa, nosotros empezamos a buscar un abogado. Como se pueden imaginar, cuando tú llegas y le dices que la parte contraria es el fiscal, nadie quiere llevar el caso y los que quieren llevar el caso te quieren cobrar unos montos exorbitantes que únicamente el fiscal general de la República podría pagar. Entonces, renuncia el abogado y el 16 de octubre sale Gonzalo, mi hermano, manejando de la casa, viene mi mamá de copiloto, de pronto un automóvil. ¿16 de octubre de qué año? Del 20. Del 20. Del 16 de octubre de 2020, sale Gonzalo, mi hermano, mi mamá de copiloto, y de pronto, Raúl, un automóvil los empieza a perseguir, un automóvil que no tenía marcas de patrulla, eran 2 sujetos a bordo que no tenían uniforme, los acorralan y se llevan a mi madre detenida sin presentar orden de aprehensión. Es decir, no solo se llevan a una mujer inocente, que sabían que era inocente, sino que además contaba con una protección conferida por la ley por el amparo y la suspensión, sino que además no le presentan orden de aprehensión y se la llevan ese 16 de octubre. Ese amparo era del Poder Judicial de la Ciudad de México, ¿verdad? Así es, ese amparo y esa suspensión protegían a mi mamá. No importó. Y a partir de ese 16 de octubre se llevan a mi mamá a Santa Marta, Catitla, en donde permanece hasta el día de hoy. Son 430 días. A ver. ¿Cómo que Santa Marta, Catitla? Santa Marta, Catitla es un reclusorio para personajes o personas que han cometido delitos muy graves. ¿Por qué ahí? Así es, ahí es, me imagino, porque fue la cárcel, una de las cárceles que el fiscal inauguró hace tiempo y como sabe que es un basurero denigrante en donde tienen a las mujeres viviendo como pedazos de basura, dijo, ese es un buen lugar para mandar a quien es la hija de quien fue mi cuñada durante más de medio siglo. Nosotros nos quedamos como tú, cuando mi hermano empieza a seguir a este coche que no traía identificaciones de patrulla, del cual tenemos el video. Llegan a Santa Marta, Catitla, nos hacen el famoso sabadazo y nos dicen que el lunes nos presentemos para ver qué dice la juez. Obviamente llegamos el 19 de octubre y la juez del 67, que la llaman una juez de consigna, es decir, que es la juez que le dicen, tú haces esto y se acabó, y tan es así que eso fue lo que hizo, porque dictó un auto de formal prisión en contra de una mujer inocente amparada y con una suspensión. Dictan el auto de formal prisión, Raúl, y entramos nosotros pues ya en el terror absoluto, pero no solo por tener a nuestra madre ilegalmente encarcelada, sino porque a partir de ese momento es que se implanta la extorsión con el fiscal general de la República. Entonces, aquí les va qué ocurre. Arrestan a mi mamá y el fiscal general de la República dice, la única persona con la que yo voy a hablar de este caso familiar es con Alfredo del Mazo. Entonces, quizás tus oyentes dicen, bueno, ¿qué tiene que ver ahora? ¿Qué tiene que ver del Mazo? Recordemos que había 3 mujeres denunciadas por el fiscal general de la República. Mi abuela, Laura Morán Servín, mi tía, Laura Cuevas Morán, y mi madre, Alejandra. Mi tía es suegra
del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Es decir, mi prima hermana, Fernanda Castillo Cuevas, es esposa del gobernador. Entonces encarcelan a mi mamá y el fiscal dice, este asunto familiar lo voy a hablar únicamente yo con Alfredo del Mazo. Nos quedamos todos sin entender, mis primas desaparecieron, mi tía desapareció, nunca más volvieron a escribir un mensaje. A la fecha, mi tía Laura y mis primas no se han comunicado una sola vez con mi abuela, por lo menos para decirle, oye, que tengas una buena muerte, porque mi abuela está a punto de fallecer. Entonces, ha sido realmente una experiencia, como tú te podrás imaginar, atroz. Se llevan en ese momento, bueno, a mi tía Laura empieza la extorsión que se lleva a cabo con estas tres personas y se le entregan varias cosas al fiscal general de la República. Resumiendo, el fiscal nos pide primero toda una serie de objetos que estaban en la casa, que no le correspondían. Exige también que mi abuela renuncie a la pensión que Alejandro Gertz Manero como albacea tendría la obligación de cumplir, y también exige un cheque de caja certificado a nombre del fiscal general de la República. Una vez que pide estas tres cosas, Raúl, nosotros con la zozobra y el pánico de, uno, mi mamá en la cárcel; dos, se implanta de la nada un canal de extorsión a través del gobernador del Estado de México y el fiscal general de la República; tres, entregamos todo lo que no le correspondía, pero con mi mamá en la cárcel, mi abuela, conociendo muy bien a su cuñado, dijo, yo conozco a Alejandro, no le vayan a hacer algo adicional a tu mamá en la cárcel. Dicho y hecho, entregamos todo, pero nosotros en ese momento decidimos, ¿por qué no intentamos nosotros hablar con Alejandro y tratar de entender por qué está cometiendo esta atrocidad tan salvaje en contra? Ese punto es muy importante, ¿eh? Muy importante. Muy importante. Esa llamada de telefónica con Alejandro Gertz Manero es crucial, porque cuando nosotros nos comunicamos con Alejandro, llamada telefónica que nosotros tenemos grabada, en esa llamada telefónica, el fiscal general de la República, vamos a poner el contexto, mi mamá ya está en la cárcel, a mi abuela ya le extorsionaron, ahora nos pide vía telefónica el fiscal general de la República que quiere un documento, Raúl, por escrito, en donde nos incriminemos, Ana Paula, Gonzalo y yo, de un delito que está fabricando. Cuando el fiscal general de la República nos pide eso vía telefónica, nosotros nos quedamos, pues, conmocionados, porque entonces nosotros... ¿Qué les pidió? ¿Qué delito? El mismo delito por el cual acusó a mi abuela y a mi madre y a mi tía, es decir, por la muerte de Federico. Por la muerte de Federico. Imagínate el absurdo, es decir, no hay ningún responsable, pero ahora el fiscal general de la República, el hombre más poderoso en la procuración de justicia del país, le pide a tres ciudadanos inocentes con su madre ilegalmente encarcelada y su abuela extorsionada que le demos un documento para que le entreguemos nuestra libertad y nos meta a la cárcel. En esa misma llamada telefónica, el fiscal general de la República nos pide que nos reunamos con Juan Ramos, el subprocurador. A esa reunión, Raúl, 48 horas después de la llamada telefónica que tuvimos con el fiscal, en donde en esa llamada también reconoce su vinculación con el gobernador del Estado de México, mis hermanos Ana Paula y Gonzalo se presentan en la Fiscalía General de la República, aquí en Insurgentes número 20, dan sus identificaciones, suben el elevador, llegan a la oficina de Juan Ramos y cuando llega el subprocurador, lo primero que les dice el subprocurador a mis hermanos es, trajeron el documento por escrito que les pidió el doctor Gertz Manero, y entonces, Raúl, mis hermanos se voltean a ver con el abogado y le dicen, licenciado Ramos, nosotros no traemos ningún documento. Para no hacerles el cuento más largo, se enoja el subprocurador Juan Ramos, dice aquí no hay nada de qué hablar y se acaba la reunión. Es decir, que no solo tienes al fiscal general de la República cometiendo crímenes en contra de mi familia y de México, sino que ahora tienes tus recursos y las de tus oyentes pidiéndole al subprocurador que actúe como su abogado, déjate que actúe como su abogado particular, sino que Juan Ramos también exige
la confesión de un delito que nadie cometió. Entonces, tú imagínate de la gravedad del uso faccioso de las instituciones de lo que estamos hablando. Entonces, a partir de esa reunión, Raúl, nunca más hubo un acercamiento ni con Juan Ramos ni con el fiscal general de la República, porque nos dimos cuenta que este asunto para él es generacional. Él ya no le importa que mi abuela de 95 años esté aferrada a vivir porque no quiere morirse con el terror y el dolor de tener a mi mamá libre, sino que ahora ya con mi mamá en la cárcel, quiere también meternos a la cárcel. Y la pregunta es ¿por qué? Por el patrimonio inexplicable y la riqueza inaudita que tiene el fiscal general de la República. Alejandro Gertz Manero lo que teme, su gran temor, es que mi abuela, después de haber pasado 52 años con su hermano, no solo conoce la historia de la familia Gertz Manero y todo lo que pudo haber ocurrido con su familia, sus hermanos, sus primos, todo el mundo, sino que además estás hablando de una persona que tiene el poder absoluto de hacer lo que quiera, ¿no? Entonces ya con mi mamá en la cárcel nos pide las cosas, nos exige a nosotros esto, nosotros obviamente nunca quisimos darle ese documento y inicia el proceso una vez más que ya habíamos llevado durante 5 años, pero ahora con mi mamá ilegalmente encarcelada en Santa Marta, Catitla, y es cuando inicia una vez más este proceso. Alonso, ¿por qué tu mamá y por qué no tu tía o tu abuela están en la cárcel? Bueno, mi abuela, por la edad, yo creo que Alejandro Gertz Manero, por 2 razones, tiene orden de aprehensión. Es la mujer más longeva en la historia de México con una orden de aprehensión. En cualquier momento podrían ir por ella. Acusada por el delito de la muerte de Federico. Exactamente. Entonces, mi abuela de 95 en cualquier momento puede ir a una patrulla y recogerla. Nosotros asumimos que no lo ha hecho porque para Alejandro, que es un psicópata, y te lo digo porque realmente lo es un hombre que le gusta la cacería, prefiere que mi abuela se muera libre viendo a su hija ilegalmente encarcelada. Ahora, tú también me preguntas, ¿qué pasó con la tía? Bueno, pues la tía Laura Cuevas Morán es inexplicablemente apartada del proceso judicial. Mira qué interesante. Durante años, desde el 2015 hasta el 2018, todos los ataques del fiscal general de la República, bueno, que no era fiscal en ese entonces, eran en contra de Alfredo del Mazo. Decía que al caso de su hermano no se le daba celeridad por las palancas. Alejandra es la suegra de Del Mazo. Laura Cuevas Morán es la suegra de Alfredo del Mazo. Entonces, a ella, inexplicablemente, la quitan del proceso. ¿Por qué? Porque el gobernador del Estado de México se convierte, cuando arrestan a mi madre, en un interlocutor, en el mensajero se convierte Alfredo del Mazo, del fiscal general de la República, y no sé a qué negociación llegaron, pero sin lugar a dudas llegaron a alguna, porque a mi tía Laura Cuevas Morán, que fue acusada desde el 2015 por el fiscal general de la República, la apartaron judicialmente del caso. Ya no aparece. Ya no aparece. Entonces, ojo, aparece tu mamá. Mi mamá y mi abuela. Ya el fiscal general de la República solo habla de mi abuela y de mi mamá. ¿Por qué ya no habla de mi tía Laura Cuevas Morán si durante tantos años la atacó? ¿Y por qué tu mamá? A mi mamá mete a mi mamá y a mi tía, digamos, en paquete, porque Alejandro Gertz Manero siempre supuso que cuando su hermano Federico muriera, que es un absurdo, porque mi abuela, desde que conoció a Federico y vivió con él 52 años, sabía que el heredero universal de la fortuna era Alejandro Gertz Manero. Pero nosotros creemos que el fiscal, por 2 razones, está haciendo esto. Uno, porque dijo, si no es la abuela, pues es la hija. Y Alejandro Gertz Manero no sabe qué información nosotros podemos tener, como el estado de cuenta que nosotros encontramos de casi $8 millones de un banco suizo que tenía la sede en Panamá, en un paraíso fiscal. Mismo documento, Raúl, que yo presenté a la unidad de inteligencia financiera, tanto cuando estaba el doctor Nieto Castillo, como hoy que está el licenciado Pablo Gómez. La semana pasada entregué un dispositivo con toda la información relacionada con esa cuenta. Entonces,
A tu pregunta, nosotros asumimos que toda esta persecución y todo este móvil es por el miedo que tiene Alejandro de que siga saliendo más información, pero el fiscal general de la República está equivocado, no necesita que mi abuela abra un cajón y saque un estado de cuenta. El propio Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación lo cachó en 2017. Si no es un departamento en Nueva York o en California, como acaba de decir, revelar una investigación de la cadena estadounidense Univisión, tiene el departamento que adquirió en París o la casa en la que vive en la Ciudad de México, y todas adquiridas, París y la Ciudad de México adquiridas por la universidad mediante triangulaciones de la Universidad de las Américas, que se supone es una asociación civil. Entonces estamos hablando de un patrimonio tan monumental que nosotros la única explicación que podemos encontrar al por qué sigue violando los derechos humanos de mi madre y el por qué nos quiere a todos en la cárcel, porque él asume que cualquier persona que descienda de mi abuela Laura Morán Servín puede ser un riesgo para él o eventualmente para sus 3 hijas. Y por eso ha llevado a cabo toda esta infamia que nos ha destruido. Alonso, realmente qué historia tan, no solamente dramática, no alcanzo a definir el calificativo, pero es terrorífica, la verdad. Pero bueno, en este caso concreto, y tenemos unos minutos más, platica, para resumir esta parte, nada más, para esta parte. Tu mamá es una persona que sufre estas consecuencias en forma colateral, ¿verdad? Así Debido es. al odio, no al odio, a la ambición que Alejandro Gertz Manero tiene por esa ambición de poder y de posiciones y de riqueza que su hermano a lo mejor tenía menos, no sé, pero lo que él no quiere es que ustedes descubran su pobreza y su ambición tan desgarradora para ser capaz de encubrirse y que ustedes no salgan a la luz con todas esas denuncias. ¿Es así? Así es, y nos amenazaron cuando se llevó a cabo la extorsión, que si nosotros hablábamos con los medios o si se nos ocurría hacer cualquier cosa, nos iban a inventar un delito de delincuencia organizada y nos iban a meter a la cárcel. Todo esto es porque Alejandro oculta una fortuna inexplicable. ¿Por qué creemos que no declara el patrimonio? Porque ¿cómo lo va a declarar? No puede declarar un patrimonio que de dónde surgió esa riqueza. Esta es una partecita chiquita, pero es una parte muy importante que puede influir en el descubrimiento del enriquecimiento ilegítimo de Alejandro Gertz Manero, ¿verdad? Así es, entonces todo radica de que él quiere ocultar eso, y ahora nosotros, para hacer, porque sé que tenemos breves minutos, nosotros ya promovimos un juicio político en su contra hace unos días en la Cámara de Diputados por esta violación sistemática, grave y salvaje de los derechos humanos de mi mamá, y como tú sabes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso a petición del fiscal general de la República. ¿Pero por qué el fiscal general de la República le pidió intempestivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atrajera este caso? Horas antes de que el tribunal colegiado deliberara la posible y muy factible libertad de mi madre, porque nosotros ya veníamos de ganar los amparos que el fiscal impugnó, no solo como particular, sino utilizó a la Fiscalía General de la República en contra de 2 mujeres. Una vez que el tribunal colegiado, que tienes a 3 abogados, a 3 magistrados analizando el caso, estaban a punto de deliberar, y 2 días antes de la deliberación me llega un correo electrónico diciendo que se cancela la audiencia que teníamos con los magistrados y que se cancela la deliberación de la posible libertad de mi madre porque el fiscal general de la República le pidió a la Corte que atraiga los casos. Entonces, sale el ministro Saldívar y dice que se lleva el caso por el desgaste institucional que está teniendo la Fiscalía General de la República por este caso, y no por los 90,000 desaparecidos o los más de 100,000 homicidios. Yo no soy abogado, Alonso, pero el término desgaste institucional de la Fiscalía jurídicamente no existe, ¿eh? Por eso, y entonces ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a proteger ese desgaste institucional, y yo, como le he pedido respetuosamente al ministro Saldívar, es
Este mismo desgaste se lo va a llevar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque México se está dando cuenta no solo de esta injusticia, este caso, vamos, lo que es atípico es tener al hombre más poderoso de México, como nos dijeron en el Senado, en nuestra contra. La injusticia es la regla y no la excepción en nuestro país. Claro. Ese es tema de otro debate. Sin embargo, el que la Corte se lleve el caso y que nosotros, por eso fuimos la semana pasada, y fue cuando pudimos encarar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que yo llevaba un megáfono y nos escuchó y nos mandó a personas de ayudantía de presidencia a tomarnos nuestros datos, que nos presentamos y nos escuchó y nos puso el oído aquí, me hizo así como diciendo, los estoy viendo, los estoy escuchando, de decir, tienen a un extorsionador profesional a cargo de la Fiscalía General de la República que nos exigió incriminarnos con delitos que fabricó y tiene una mujer inocente en la cárcel. Ha pasado más de un mes, Raúl, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni siquiera ha designado al ministro ponente, ya violando la propia ley. Es decir, ¿por qué seguimos esperando a que designe la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ministro ponente? Entonces, aquí ya no estamos hablando del caso de mi madre Alejandra Cuevas Morán. Porque hay impunidad. Exacto, de la Procuración de Justicia y de la impartición. A cualquier persona le pueden robar la libertad, como se lo han hecho a mi madre, con todas las pruebas en la mano, y no hay nada que puedas hacer. No puedo dejar de terminar esta entrevista, te lo agradezco mucho, Alonso, sin preguntarte, ¿cómo está tu madre? Mi madre afortunadamente ha utilizado todos los mecanismos que tiene en la mente, en el espíritu y en la fuerza para mantenerse cuerda en ese lugar tan complicado, pero conforme pasa el tiempo, su salud física y psicológica empieza a mermar. Ayer mi hermana, por ejemplo, nos tocó día de visita y dice Ana Paula, y me lo dijo hace rato Ana Paula, llorando, mi hermana, que mi mamá se soltó a llorar, y mi mamá es muy fuerte, porque mi mamá se mantiene fuerte por nosotros, porque sabe que si se desbarata en la cárcel, pues nosotros, yo ya voy y me cuelgo con mis hermanos en el Zócalo. Entonces mi mamá siempre tiene una actitud tan positiva que si tú vas a la cárcel y preguntas por ella, te dicen que es el ángel de Santa Marta. Si no tiene, enseña a leer, los pone a hacer rompecabezas, a través de donaciones ha logrado que empiecen a pintar la cárcel. Es decir, mi mamá es un camino de bienestar en ese lugar tan oscuro como es la cárcel, pero ya son 430 días de una mujer de 68 años de edad que no sabemos para cuándo, porque ahora lo tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No podemos vivir con esta angustia de que nadie nos diga nada. Es que el poder que tiene el fiscal general de la República tiene que ser analizado por el país, por los gobernantes. ¿Cómo es posible, Raúl? Es un tema de Estado. Es un tema de Estado. Que el Congreso, saben que hay un artículo, el 102 de la Constitución, para que rinda su informe a Alejandro. ¿Y cuándo fue la última vez que el fiscal general de la República fue a rendir informe al Senado? No va, porque hace lo que se le da la gana, porque tiene el poder absoluto. Incluso cuando fuimos al Senado, nos dijeron, hermanos Castillo Cuevas, no hay nada que hacer, están en contra del hombre más poderoso del país, más poderoso que el presidente López Obrador, más poderoso que el Senado. Así que esto fue lo que les tocó vivir, esa fue la respuesta que nos dieron en el Senado. Pues déjame decirte que no es cierto. No es el hombre más poderoso. La ciudadanía tiene que responder, tiene que actuar, y ese es parte del trabajo que nosotros hacemos, no solamente en lo personal, sino también aquí en Detona. Tenemos la función y el objetivo de denunciar todas estas injusticias, porque si queremos un mejor país, tenemos que trabajar para acabar con la impunidad y con todas esas mentes perversas. Yo aprecio mucho, mi estimado Alonso, que me hayas dedicado estos minutos, lo aprecio, de veras, de verdad. Pero además te digo, no estás solo, ¿eh? Cuentas con un apoyo más. En lo personal, Raúl Monter está contigo. Soy creyente. Mis oraciones estarán contigo, con tu mamá y con tu abuela y con tus hermanos y familia. Pero nuestro medio va a estar pendiente, va a estar difundiendo todas estas atrocidades, porque no es justo que en el siglo XXI sigamos viviendo estas injusticias. Un fuerte abrazo, mi estimado Alonso,
no dejamos la puerta cerrada, al contrario, ahora la abrimos más y estamos a tus órdenes. Te agradezco enormemente el tiempo, estamos en contacto y te mantendré al tanto de lo que vaya ocurriendo con esta persecución que, como dices, no puede ser que estemos en este año y haya personas como mi madre ilegalmente encarceladas, inocentes, y te digan, pues no se puede hacer nada, los ministros ya se fueron de vacaciones y esta es la segunda Navidad nuestra sin nuestra madre. Esto que le ocurrió hoy a mi mamá, hoy es mi mamá, mañana es tu hija, y eso es lo que todos tenemos que concientizar. Por eso lo que dijiste es fundamental. Es la ciudadanía, poco a poco, con empatía, con solidaridad, sumarnos a que este no es un caso particular, este no es el caso del pleito del fiscal con la familia por una herencia, no hay nada. Es el delirio y el poder absoluto del gobierno en contra de una mujer de 95 y una mujer de 68. Así que te agradezco enormemente que me hayas dejado expresarme con esta libertad en este espacio y estoy a tus órdenes, Raúl. Muchas gracias. La familia Castillo Cuevas está apoyada por nosotros y lo seguirá estando. Fuerte abrazo, mi estimado Alonso. Fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.